Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti.
Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa. Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal.
Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida, les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios, se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí, ¿qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos. Tú eres la luz en la
la respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta. Eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande en las pruebas, tu nombre es grande en el caos, tu nombre es grande. ¿Cómo les va? Estamos llegando al final, ¿sí?, del desarrollo de la vida de Abraham. Y qué importante es que podamos compartir particularmente este encuentro juntos, porque cerramos como una etapa, cerramos como un objetivo, un logro que hemos hecho juntos como iglesia, como comunidad, en el estudio de este personaje tan importante en la Biblia, que quizás antes no le hayamos prestado mucha atención, pero si algo nos ha marcado este tiempo es que a través de la vida de Abraham nosotros hemos podido comprender y desarrollar en nuestro ser de qué se trata la promesa esta que Dios le hizo a este hombre. Una promesa que se ha ido desarrollando, explayando en toda la historia del hombre, de la humanidad, y nos ha ido alcanzando y nos alcanza hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. Una promesa que es importante que nosotros conozcamos para que podamos entender cuál es la verdad bíblica acerca del carácter de Dios, acerca de lo que Dios reveló a través de su palabra, y no que entendamos como promesa de Dios nuestros propios caprichos, nuestros propios
anhelos muchas veces egoístas y egocéntricos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, cumple tus promesas en mí, en mi vida, que tus promesas se hagan realidad en mi vida, pero sin ni siquiera tener un mínimo de comprensión acerca de lo que Dios realmente nos promete, que obviamente es mucho mayor y superador a lo que nosotros podemos anhelar, pero nos es necesario que nosotros podamos estudiar esta promesa, comprender esta promesa, atesorarla y hacerla nuestra para que la podamos ver cumplida en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Bien, hoy vamos a trabajar en el capítulo 22, ¿sí? El capítulo 22 del libro de Génesis. Si me acompañás, vamos a lo que nos dice nuestra Biblia. Dice en el versículo 1, dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Analicemos esta primera parte. Podemos leerlo muchas veces de corrido o rápido sin prestarle atención que realmente este momento en particular, ¿sí?, es un momento especial para la vida de Abraham. Primero, porque él va a obedecer nuevamente a Dios, está escuchando este ofrecimiento, este desafío que le está planteando Dios, pero en un contexto diferente a los que ha sido en las veces anteriores, que por eso nos ha sido bueno estudiar la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque lo que él tanto anheló, ¿sí?, es que la promesa se fuese desarrollando y cumpliendo en su vida, como lo anhelamos cada uno de nosotros. Ahora, en el último encuentro nosotros vimos que esa promesa estaba siendo certificada por Dios, ¿sí? Dios le había prometido una tierra a la cual él le iba a indicar, le había prometido que iba a ser una gran nación, le había prometido que iba a tener un nombre famoso, ¿sí?, y que su bendición se iba a multiplicar y se iba a esparcir por todas las familias de la tierra. Bien, esta promesa se veía truncada en la vida de Abraham al no tener descendencia, al no tener hijos. Lo único que contaba era con una esposa estéril, y sabemos que también había metido un poco la pata, ¿sí?, tratando de acomodar este diseño que Dios tenía para su vida, teniendo un hijo con una esclava egipcia. Entonces, este Abraham que está respondiendo tiene dos cosas, dos particularidades que nos permite aprender en el contexto. Primero es que él entiende que Dios no lo ha bendecido por su obediencia absoluta. Abraham comprende y nosotros comprendemos a través de todo este proceso que hemos venido reflexionando, que Abraham no ha sido bendecido y que el pacto que Dios ha hecho y al cual lo ha invitado no es merecedor por una obediencia absoluta, ¿sí?, y por una vida intachable. Abraham sabe, ¿sí?, que muchas veces responde a su propia naturaleza caída, a esa naturaleza adánica que de alguna u otra forma nos ha acompañado hasta el tiempo de hoy a toda la humanidad. Sabe que muchas veces ha respondido y que realmente no debería haber sido merecedor del cumplimiento de esta promesa. Pero bien, la promesa está cumplida en la vida de Abraham, ¿sí? Él, a través de la descendencia, del nacimiento de su hijo Isaac, él puede ser una gran nación, él puede multiplicarse y él puede esparcir esta bendición a todas las familias de la tierra. Él está habitando en el lugar que Dios le había indicado, en ese lugar prometido. Entonces, fíjense en cómo ahora esa propuesta de parte de Dios ya toma una connotación diferente. Acá está pasando algo muy particular. Hay más de 25 años, se cree que Isaac, ya habían pasado varios años, ya Isaac era un jovencito quizás, habían pasado un montón de años en los cuales a Abraham le habían servido, ¿sí?, para aprender de esta experiencia que había tenido con su Dios, con un Dios personal, el Dios de Abraham, ese Dios que lo había sacado de su antigua tierra, de su antigua cultura, y lo había traído a la tierra prometida, a ese lugar, un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de armonía. Bien, pero ahora Dios los está desafiando a algo nuevo. Por un lado tiene todo eso que comprende
de parte de Él mismo, pero también ha comprendido que este Dios es un Dios fiel, es un Dios que no cambia de dirección, es un Dios que no cambia su promesa ni su pacto. Es un Dios que ha jurado por Él mismo bendecirlo. Y no solamente bendecirlo a Él, sino bendecir a todas las generaciones que iban a venir a través de Él. En el cual estamos vos, en el cual estoy yo, en el cual están todas las familias que hemos creído al mandato, al llamado del Señor. Bien, entonces Él entiende que Dios es un Dios al cual Él puede responderle, ¿sí? Es un Dios que no ha variado, es un Dios que se ha mantenido fiel en el tiempo y que todo lo que ha prometido hasta este punto, hasta este versículo 1 del capítulo 22, Dios lo ha cumplido. Es un Dios digno, es un Dios santo, es un Dios que Él puede sencillamente amar porque ha comprobado, a prueba y error, ha comprobado que Dios se ha mantenido firme en su carácter, un Dios que ha respondido. Bien, pero ahora lo está desafiando, ¿sí? Fíjense en esta propuesta. Si nosotros leemos rápidamente, quizás no podamos verlo en el relato, pero si nosotros prestamos atención, Dios le está mandando a sacrificar, ¿sí?, la promesa misma. Pero Abraham está obedeciendo a Dios porque por la experiencia sabe que Dios lo va a bendecir en una forma mayor. ¿Y cómo nos puede cambiar esto? La comprensión acerca de lo que Abraham estaba dispuesto a hacer. Durante muchos años en nuestra vida cristiana hemos tenido a Abraham como por título el padre de la fe, pero en realidad lo que hemos estado comprendiendo es a Abraham, ¿sí?, como el padre de la obediencia. Porque lo que nos ha parecido irracional, lo que nos ha parecido heroico, lo que nos ha parecido grandioso, es que este hombre, confiando, obedeciendo a Dios, se haya animado a querer sacrificar a su hijo Isaac. Eso quizás nos ha a nosotros volado un poco la cabeza y nos ha desestabilizado en la forma natural que tenemos de pensar. Pero esto en los tiempos de Abraham no es nada loco, ¿sí? Porque si nosotros tenemos que recordar que cuando Dios llama a Abraham, lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos. Esta tierra, Ur de los Caldeos, era particularmente un lugar que pertenecía a la cultura sumeria. Ellos estaban muy acostumbrados a tener diferentes dioses. Ellos eran politeístas y estaban acostumbrados a sacrificar, ¿sí?, a dar ofrendas a los diferentes dioses que ellos tenían para obtener algo mejor. Es decir, que muy adentro suyo Abraham en algún momento de su vida había visto esto hacer a los de su propia cultura desde donde Dios lo había sacado. Estaban acostumbrados a negociar con los dioses, acostumbrados a negociar con las deidades. Entonces quizás que Dios le estuviese pidiendo hoy la vida de su hijo, para él no era algo tan loco e irracional. Estas culturas, en su forma de ofrendar a los dioses, ellos creían que si ellos sembraban y tenían una buena cosecha, había sido gracias a la ofrenda que le habían dado a los dioses. Y asimismo, si al próximo año quizás no tenían una respuesta buena y no tenían una buena ofrenda, ellos decidían ir por algo más, sacrificar algo mayor para realmente tener una bendición mayor. Y así era tal el punto y la intensidad de esas ofrendas que llegaban hasta el punto de sacrificar lo que más amaban, que en este caso era un hijo. Bueno, es muy conocido en la historia de las culturas antiguas los sacrificios humanos, ¿sí?, o sacrificios para satisfacer a los dioses. Bien, entonces quizás lo que antes nos parecía tan irracional de cómo Abraham había podido hacer tal cosa y que nos parece una locura en el tiempo de hoy, para el tiempo de Abraham quizás no era algo descabellado. Por eso es que podemos ver que en ninguna parte del texto bíblico Abraham cuestiona lo que Dios le está pidiendo. Sí puede haber adentro de él una necesidad de descubrir por qué Dios estaba pidiéndole esto. Bien, pero él
ya habiendo comprobado que cada vez que desobedeció le fue mal, que cada vez que desobedeció, se corrió de la voluntad de Dios, le fue mal. Es una lección muy práctica para cada uno de nosotros, entender que cada vez que nos corremos de su voluntad, nosotros perdemos, ¿sí? Nos corremos, retardamos el tiempo de la promesa del Señor. Y bueno, yo creo que Abraham tenía esto dentro de sus pensamientos. Esta primera parte tenemos que nos tiene que llenar de expectativa y de saber por qué realmente para Abraham no está siendo movido por algo extraño, ¿sí? Sacrificar a su hijo no es algo quizás tan extraño como nos parece a nosotros, pero sí él va con una expectativa a ver acerca de qué Dios le está llamando a hacer. Yo creo que particularmente por todo lo que él ha vivido, Abraham está pensando que en el momento en el que él ofrezca a su hijo, así como Dios nunca le ha fallado, Dios le va a dar algo mejor. Él está entendiendo en su cabeza, en su comprensión, que se anima a sacrificar a este hijo de la promesa, pero porque sabe, porque cree que dando algo mejor, dando más, Dios lo va a bendecir más. Y creo que muchas veces este ha sido el pensamiento nuestro, entender que el precio por algo mejor es sacrificar un poco más de nuestra vida. Por eso digo que en este encuentro quizás te cambie un poco la visión acerca de lo que realmente Dios nos pide a cada uno de nosotros. Bien, pero avancemos un poco más. Dios vuelve a hablarle a Abraham, lo vuelve a poner a prueba y le está indicando que lleve a su hijo, ¿sí?, a la región de Moriah, ¿sí?, y que allí, dice, una vez que estés allí, lo tiene que ofrecer en holocausto, es decir, tiene que sacrificarlo en el monte que él le va a indicar. Luego el relato continúa, ¿sí?, desarrollándose, la narrativa continúa desarrollándose, hasta que vemos que Abraham llega al lugar indicado, le pide a los siervos, ¿sí?, que abandonen la compañía de él, que lo esperen, y él continúa viaje con su hijo. Y en el versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio, Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy, se dice: en un monte provee el Señor. Bien, esto es un capítulo para que lo leamos cientos de veces y podamos realmente comprender qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que está pensando? Acá Abraham, lo loco de esta historia no es que Abraham sacrifique a su hijo. Lo loco de esta historia es entender al Dios de Abraham. De repente, Abraham comprendía que si sacrificaba, iba a obtener algo más de Dios. Y sin embargo, Dios, en ese lugar señalado por él está diciendo: no necesito absolutamente ningún sacrificio humano, no necesito absolutamente, quiero que comprendas, Abraham, que no necesito absolutamente nada de parte de ti, sino quiero que entiendas que realmente soy un Dios en el cual tú debes confiar. Lo que hace el Señor es quitar del lugar al muchacho, al hijo de Abraham, a Isaac, ¿sí?, y reemplazarlo por algo que él ya se había provisto. Esto es quizás algo
que tendría que cambiar la perspectiva acerca de cómo entendemos nuestra relación con Dios. Durante muchos años, y de hecho ha sido el negocio de la religión, el negocio de las religiones, entender que mientras yo más doy, mientras yo más me sacrifico, más puedo llegar a obtener de parte de Dios. Pero lo que nos está mostrando Dios a través del texto bíblico es un pacto que nos llama a la gracia, es un pacto que no nos llama a sacrificar absolutamente nada y a poner absolutamente nada en intercambio con Él. Nosotros no podemos, no estamos a la altura para poder negociar con Dios. Sencillamente lo que hace Dios es llamarnos a confiar en que en Él, ¿sí?, está lo que nosotros necesitamos para realmente sentirnos plenos. Como te decía recién, ha sido uno de los grandes engaños de todas las religiones, ¿sí? Crear en una conciencia en las personas de que si realmente no obedezco, no doy más, puedo ser castigado o pierdo la salvación. O peor aún, hacer cosas, lograr cosas, sacrificar cosas para obtener alguna recompensa, alguna bendición. Era la misma forma en la que Abraham estaba acostumbrado a negociar con los dioses, pero este Dios es un Dios diferente. El Dios de Abraham, el Dios que va a ser el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Israel, y nuestro Dios es un Dios diferente, es el Dios de todos los dioses, es el Dios que está por encima de toda su gracia, es absoluta. Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que recordar de este encuentro en particular. Primeramente, que nunca vamos a ser 100% obedientes, y que a través de entender que somos 100% obedientes, somos merecedores de esa promesa por parte de Dios. Es decir, ningún intento humano, ningún trabajo humano, ninguna acción, ningún acto humano va a poder alcanzar esa promesa. Sí, la confianza en Dios nos va a acercar a una plenitud de vida. Bien, cierro este encuentro con esto que acabamos de comprender acerca de ese momento particular ahí en el monte donde el Señor llamó a Abraham y lo probó. Tampoco podemos olvidar de que más allá de que todo este tiempo haya sido para ver esa experiencia que tuvo Abraham con el Señor, no podemos olvidar ni evitar que lo que está mostrando Dios es el diseño de lo que iba a venir. Ese carnero enredado en esos arbustos y que tomó el lugar del hijo de Abraham, el lugar de Isaac, no es ni más ni menos que una imagen, ¿sí?, un prototipo, una maqueta de lo que iba a ser Cristo, ¿sí? Me encanta cómo en el principio del relato el Señor le dice a Abraham, ¿sí?, dice: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, ¿sí? No es ni más ni menos, es más, la traducción del hijo único, ¿sí?, y el que tanto amas es la misma palabra, la misma frase, la misma estructura, ¿sí?, que se usó en la frase cuando Jesús sale del bautismo y dice: este es mi hijo único, amado, en quien me complazco, ¿sí? No solamente hemos comprendido la experiencia con Dios y cómo ha ido desarrollando la promesa, sino aparte hemos estado viendo, quizás sin darnos cuenta, cómo toda esta promesa, la gran promesa, es Cristo. Es para llegar al final de este recorrido y encontrar esa ofrenda, ese sacrificio, que era necesario para la consumación final de la promesa de Dios sobre la vida de Abraham. Luego de este capítulo no vamos a ver muchas cosas, no vamos a ver cosas más relevantes de la vida de él. De hecho, viene un capítulo donde muere su esposa y al final muere él y continúa en la historia de sus hijos. Pero el clímax, el éxtasis máximo de todo este desarrollo de la promesa lo encontramos en este lugar, donde realmente tiene que pagarse un precio por esta promesa, y el precio
pedido y el precio ofrecido lo pone el Señor, ¿sí? Él le muestra a Abraham que no necesita absolutamente nada, que solamente es la gracia, que debe dejarse abrazar por esa gracia y confiar en Dios. Te saludo, espero que medites mucho en este texto y que podamos estar cambiando nuestra forma de ver esa relación con Dios. Dios no te está llamando a sacrificar tiempo, no te vas a convertir en un héroe de la fe, porque de hecho no hay héroes de la fe. No vas a ser mejor ni peor por dar más tiempo en relación con la obediencia directa. Sí te vas a convertir en una persona más llena, más saludable, más llena de paz y de amor cuando comiences a confiar en Dios. Y el resultado de esa confianza sea una obediencia, pero una obediencia por amor, no una obediencia obligada, entendiendo que mientras más doy, más tengo, ¿sí? Este Dios te lo ha dado todo, si vos confías en Él. Te saludo en el nombre de Jesús, nos vemos en el próximo encuentro. Listo, vamos con todo. Amor que me estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad. Mucho más allá, me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. No, no. Contigo me has sentado, siempre diste más
Jesús.